el libro de Apocalipsis. Teníamos mucho temor, o por lo menos yo tenía mucho temor al entrar, pero ya he cogido un poquito de confianza, así que me van a tolerar. Cuando cojo confianza, qué peligro, ¿no? Bueno, ya este es el mensaje número 6, hermanos. Hemos avanzado un poco, veíamos una introducción general, luego comenzamos a ver el capítulo 1, ahí veíamos dos cosas: la revelación a las 7 iglesias, la visión de Jesucristo que Dios le da a Juan y por ende a la iglesia. Comenzamos a ver el capítulo, tema número 3, capítulos 2 y 3, y ahí comenzamos a mirar la carta a las 7 iglesias. Habíamos visto carta a la iglesia de Éfeso, versículos 1 al 7, capítulo 2. Hace 8 días veíamos carta a la iglesia de Esmirna, capítulos 2, del 8 al 11, y hoy vamos a mirar la carta a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículos 12 al 17. Pero recuerden que hay un esquema, ¿no? Vimos que hay un esquema de 5 puntos allí. De pronto va a variar en algunos puntos. Hace 8 días veíamos este esquema variando un poquito. Una descripción de Jesús, un reconocimiento de su labor y sufrimiento, en este caso la iglesia de Esmirna, un ánimo y una advertencia, un consejo y una promesa final. Y vamos a mirar ese mismo esquema, pero variado obviamente, porque vamos a mirar la iglesia de Pérgamo, carta a la iglesia de Pérgamo. Voy a leer entonces, esta es que ya la leyó Jackson, pero voy a leerla otra vez para que lo tengamos presente. Capítulo 2, versículo 12 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. El nombre Pérgamo es en honor a su fundador. Pérgamo, así llamaba, fue fundada en el 560 antes de Cristo, año 560 antes de Cristo. Bueno, algunos también dicen que se llama Pérgamo porque era la segunda ciudad, una metrópoli, juntamente con Éfeso, realmente competían las dos, y allí había una biblioteca muy grande. Y allí en esta ciudad de Pérgamo se hacía muchos libros de papiro, y de ahí sale la palabra Pérgamo. Algunos creen así, bueno, no sé, pero dice que este papiro lo hacían de pieles. De los, bueno, ahí sí de pieles, pero a ver, estoy un poquito confundido. Más bien, en otras partes hacían de papiro, se hacían los libros, el material que era hecho de los árboles. Pero parece que hubo un problema y entonces impidieron la entrada de ese papiro. Entonces ellos ya no podían hacer, porque el papiro venía de afuera, entonces ya no podían hacerlo. Entonces ellos cambiaron la corteza de los árboles para sacar el papiro por pieles, ahora sí, por pieles de animales, obviamente. Entonces ellos, y fue mucho mejor, entonces se creció realmente. Entonces ellos tuvieron una biblioteca muy grande y había todo tipo de literatura, y sobre todo literatura pagana. Pero también estaba, obviamente, la Biblia allí, la traducción de la Biblia estaba también allí, y pues la iglesia estaba en ese lugar. Entonces, más que todo, esa es como la idea de dónde viene la palabra Pérgamo. Es una ciudad muy importante. Bien, pero vamos a lo que nos importa, que es lo que dice la Escritura.
Vamos a comenzar con el primer punto, y es que hay una descripción de Jesús, y cada una de las iglesias, porque esa es la, digamos en este caso lo que estamos viendo, la estructura, es que siempre comienza con una descripción de Jesús para esa iglesia. Y la descripción la vimos en el versículo número 12, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya habíamos dicho esto, no necesito repetirlo. Escribe al ángel, dijimos que ese ángel es el pastor. La mayoría de los comentaristas dicen que es el pastor, no puede ser un ángel, pues porque él no es el que está encargado de la iglesia, sino un pastor allí de la iglesia en Pérgamo. En la ciudad de Pérgamo hay una iglesia, hay un pastor, y se le escribe a ese pastor, pero por ende a la iglesia. Es el mensaje para la iglesia, pero ya hemos dicho también que aunque fue para la iglesia de Pérgamo, es para nosotros también, porque las 7 iglesias están tipificando, es el número perfecto, el número completo, están tipificando a todas las iglesias en todos los tiempos. Ahora, ¿cuál es la descripción de Jesús acá? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. De una vez, hay una descripción de Jesús, pero ellos tenían que entender inmediatamente que él se está describiendo como aquel que tiene la espada aguda o desenvainada de 2 filos. Y hemos dicho aquí que 2 filos es que corta parejo, corta para allá, corta para acá. Y es interesante porque lo que está diciendo acá, ya lo había dicho en el capítulo 1, versículo 16, que dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Dijimos que esas 7 estrellas son los pastores, los ángeles. Tenía en su diestra 7 estrellas en esa gran visión, pero dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Es decir, vuelve a repetir lo que ya lo había dicho allá. Y es interesante porque en el capítulo 19 tiene la misma descripción, pero ahora refiriendo al jinete del caballo blanco. En Apocalipsis 19, versículo 15, leemos, dice que es ese jinete, dice: de su boca salía una espada aguda. De la boca de ese jinete salió una espada aguda. Pero miren lo que dice acá: para herir con ella a las naciones. Así que ojo con esa espada, porque es para herir. Para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora entendamos que esta espada de 2 filos, que es una descripción de Jesús y que la tiene en su boca, está hablando de la palabra de Dios. No vamos a quedarnos en el simbolismo de la espada, sino que está hablando de la palabra de Dios. De su boca sale una espada de 2 filos, es decir, es la palabra de Dios. Ahora, hablamos de la palabra de Dios, pero recuerde que la Biblia dice que el verbo se hizo carne. Así que en cierto sentido también nos habla de Jesús. Esa espada está hablando de Jesús. Y es el simbolismo entonces que tiene el poder de la palabra de Dios, que hiere el corazón del hombre, hermanos, de 2 maneras, ya sea para purificarlo o para destrozarlo. La Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, tiene un poder para quebrantar al que lo oye, ese mensaje, o un poder para destruir al que no lo quiere oír o al desobediente. Y eso le va a pasar a cada persona en toda la historia de la humanidad. La palabra de Dios, como espada aguda de 2 filos, va a afectar el corazón de cada individuo. O lo quebranta para salvación, o lo destroza en la eternidad en el infierno como una vara de justiciera. Y eso es interesante porque eso precisamente es lo que dice Hebreos 4:12 al 13. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La Biblia, la palabra de Dios, corta y es más cortante que una espada de 2 filos. Ahora miren lo que hace: penetra hasta partir el alma y el espíritu, los parte, las coyunturas y los tuétanos. Está hablando de que a todo el ser humano le tiene que pasar algo con la palabra. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto lo hace la palabra de Dios. Y luego dice, y note cómo esta misma palabra de Dios que hace esto también es comparada al mismo Dios, porque dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Usted no notó que hay una similitud entre el mismo Dios Todopoderoso y su santa palabra? A nosotros los reformados nos tratan de bibliólatas, ¿sí? Bibliólatras. Es decir, que adoramos la Biblia.
Nosotros no adoramos la Biblia, nosotros adoramos a quien habla la Biblia. Pero en muchos casos, hermanos, la Biblia y la palabra de Dios son una sola cosa. Por la palabra fue creado todo. Pero usted ve que el creador de todo es Dios. Lo importante aquí es que cuando usted tiene la Biblia y usted la está leyendo, la está estudiando, cuando usted está sentado como esta mañana a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, hermanos, nosotros adoramos esa palabra de Dios porque está hablando de nuestro Dios, de nuestro mismo Dios. Y miren lo que hace, por eso dice que esa palabra corta, penetra la profundidad de la persona, y luego dice, y no hay nada que quede oculto ante los ojos de Dios, porque lo está relacionando. Todas las cosas son descubiertas delante de Dios. La palabra tiene un poder para penetrar el corazón y hacer que sea descubierto todo lo que hay dentro. Por eso muchas personas no arreglan sus vidas. Por eso este mundo impío no quiere escuchar la palabra. Porque cuando este mundo impío se viene a escuchar la palabra, lo primero que va a encontrar es un desorden en su vida que debe arreglar. La palabra de Dios le da la oportunidad para que se arrepienta, para que cambie. Pero si no lo hace, entonces la palabra ahora viene a acusarle al punto que lo pone en evidencia para enjuiciarlo. Y eso es lo que la gente no quiere. Todos estos movimientos que se levantan nuevos, hermanos, humanistas, porque no son más que humanistas, se van a venir en contra de la palabra porque les estorba. Claro, porque la palabra, si no quebranta, desmenuza. Y si no, mire lo que dice Primera de Pedro 2, 7 al 8. Primera de Pedro 2, 7 dice: para vosotros pues los que creéis, estos son los creyentes, Él es precioso. Pero para los que no creen, aquí están los impíos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y note, y piedra de tropiezo. Los que no creyeron en Jesús, dice que esa piedra ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todo aquel que oye la palabra de Dios y no la cree, porque es un desobediente, la palabra le va a desmenuzar, que eso es lo que está diciendo el texto. Y ahí estamos viendo la espada de dos filos. Por un filo corta, para que se consagre la gente a Dios, se arrepienta. Por otro filo corta, para enviarlo al infierno. Tropiezan en la misma palabra. ¿Cómo es posible que la misma palabra que a unas personas les da salvación, a otros les da condenación? Porque es la espada de dos filos que sale de la boca del Señor. Por eso 2 Corintios 2, 15 al 16. 2 Corintios 2, 15 nos dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo. Está hablándole a la iglesia, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le está diciendo: mira, los creyentes, para Dios somos grato olor de Cristo. Hermano, si usted es un hijo de Dios, usted es un creyente, usted es grato olor de Cristo para Dios. Nosotros olemos rico a Dios, no por nosotros, sino por quien habita dentro de nosotros, nuestro Salvador Jesucristo. Somos grato olor de Cristo para Dios. Pero entonces mire lo que dice: en los que se salvan y en los que se pierden. Piense esto: tú como creyente eres grato olor de Cristo para Dios, en los que se salvan o en los que se pierden. Y entonces ahora dice: a estos, es decir, a los que se pierden, ciertamente nosotros les somos olor de muerte para muerte, pero a los que se salvan y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora usted entiende, hermano, por qué, y debe ser así, la gente nos tiene que odiar. El impío, el que no es creyente, el que no es de nosotros, nos tiene que odiar, porque nosotros para Él somos, a Dios somos olor grato. Pero ese olor grato que le somos a Dios, para el impío es olor de muerte para muerte, porque tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero para el que es creyente le somos olor de vida para vida, y todo por la autoridad de la palabra que tenemos nosotros. Así que la palabra cumple esa función. Siempre que yo enseño la palabra en cualquier lugar que vaya, yo sé que alguien se levantará y si pudiera me daría un tiro, o me tiran piedras, o me miran mal, o lo que hacen es que se van y nunca más vuelven. Y tiene que ser así, porque es olor de muerte para muerte, porque es una palabra que le hiere.
que le lastima su orgullo, su ego, y no quiere volver a escuchar precisamente por eso. Pero entonces, al que se salva, soy olor de vida para vida, y va a querer escuchar, y porque le lleva a rendirse a los pies del Señor. Y así es que el Señor se presenta entonces allí a la iglesia de Pérgamo, y lo que le dice es: mire, el que les va a hablar ahora trae la espada aguda de 2 filos. Ahora, ellos lo sabían, y esa es la razón por la cual vamos a ver ahora todo lo que aconteció. Punto número 2, el Señor ahora comienza a darles un reconocimiento de su labor. Ahora, ellos eran olor de vida para vida, obviamente. Y vamos a mirar el punto número 2, versículo 13. Hay ahora un reconocimiento a su labor, porque así Él lo va a hacer en cada una de las iglesias. Y esto es muy importante porque el Señor reconoce la obra. Creo que Hebreos es el que dice que el Señor no es olvidadizo para no reconocer la obra de amor que nosotros hemos expresado a los santos. Todo lo que usted haga para el Señor, hermano, Él lo va a reconocer. Y entonces yo conozco tus obras, versículo 13. Y ya dijimos, las obras aquí son todas buenas o malas, Él las conoce. Obviamente aquí está hablando de las obras buenas. Ahora voy a hablar, obviamente, bueno, aquí no le habla así, más adelante. Yo conozco tus obras y dónde moras. Ay, hermano, ¿sabe que el Señor nos conoce tanto que sabe dónde moramos? Y espiritualmente dónde moramos, cómo moramos, que hay en nuestra morada. Pero entonces dice la iglesia de Pérgamo, el Señor sabía las obras, pero también sabía dónde moraba. ¿Y dónde es que moraba la iglesia de Pérgamo? Donde está el trono de Satanás. Y es interesante que Apocalipsis habla mucho de tronos, pero no me voy a detener ahí porque quiero seguir. Después llegamos allá a los tronos, pero hay muchos tronos. Aquí comienza a hablar de un trono, pero es un trono de Satanás. Trono es cierto gobierno. Aquí, yo sé dónde moras, donde Satanás tiene su gobierno. Es decir, aquí. Y otra vez, aunque dice que en Pérgamo Satanás tenía el gobierno, recuerda que por encima de ese gobierno está Dios. Dios gobierna realmente en Pérgamo. Él es el que gobierna, pero ahí Satanás también tiene un trono muy fuerte. Por eso le llama donde mora Satanás. Al final dice donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. Yo reconozco todo eso, el Señor lo sabe, pero a pesar de eso dice, y este es el reconocimiento que le hace: retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces vamos por partes. Primero reconoce sus obras, aunque en ese lugar estaba el trono de Satanás. Mire, hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, y en la oración: no te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor dijo: si a mí me aborrecieron, a ustedes lo van a aborrecer. Si en el árbol verde hicieron todo esto, le dice a los discípulos, ¿qué no harán en el seco? Tú y yo somos árboles secos. Y si damos fruto es porque el árbol verde está dentro de nosotros y que puede florecer. Ningún problema. Tú y yo estamos pero hechos. Porque aquí no nos persiguen, no nos tiran piedras, no nos dicen nada. Hasta nos permiten hacer el culto, gloria a Dios. No nos están poniendo música por ahí así. Pero hay lugares donde es muy difícil, no se puede. Y en Pérgamo era serio, hermanos. Pero a pesar de esa situación, a pesar de la dificultad en la cual ellos estaban, ellos tenían algo. Y es que, y lo vamos a ver ahora, tenían 2 cosas que el Señor les reconoce. Pero bueno, ¿por qué le llama donde mora Satanás? Dice que arriba el trono de Satanás, el versículo donde está el trono de Satanás, y hay un trono de gobierno, y al final otra vez donde mora Satanás. Bueno, en dicha ciudad había muchos templos a diferentes deidades. Eso, cada uno tenía su dios, eso era impresionante. Usted sabe que cuando hay un templo pagano o hay adoración a Dios entre comillas, pero que no es el Dios de la Biblia, eso es idolatría. Así que imagínase, ¿y quién está detrás de toda la idolatría? Pues Satanás. Todo aquello que esté en contra de Dios y que se adore sin ser como la Biblia dice, está Satanás detrás de todo eso. Así que eso por una parte, habían muchos templos allí, y también se encontraba el trono de Esculapio.
Este es un dios de la mitología griega. A él se le conoce como el dios de la sanidad, se le conoce como el dios de la serpiente. Ahora, este Esculapio estaba representado en una serpiente. Y por eso usted ve que en la medicina el símbolo de la serpiente viene de allá, de Esculapio. Y lo tenían como el dios de la sanidad, es decir, la gente venía y lo adoraba y eran sanos. No sé, pero eso es lo que dicen. Así que cuando nosotros vemos en la Biblia, encontramos que la serpiente realmente tipifica siempre al diablo. El único lugar donde pareciera, dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, pero es para una maldición. Para el Señor morir por nosotros, para recibir la maldición. El Señor fue levantado como una serpiente, pero para ser maldito. Es decir, Él se hizo maldito por nosotros, o Él se hizo culebra por nosotros, o hizo en ese sentido, por nosotros. ¿No lo había pensado de esa manera? Porque todos nosotros éramos hijos del diablo, representábamos al diablo de alguna manera, y todos los que son hijos del diablo van a ir al infierno con todo y diablo. Así que lo que el Señor hizo ve que aún, y eso es duro, alguien preguntará, ¿se hizo serpiente, se hizo diablo por nosotros? Sí, hermanos, para salvarnos a nosotros. Sufrió toda la ira del Padre para salvarnos. Así que uno puede mirar, por eso llama el trono de Satanás, y sobre todo ese trono a este Dios falso Esculapio. Pero también allí se encontraba también un trono donde le rendían culto al emperador, adoraban al César. Los comentaristas no se ponen de acuerdo si por eso se llamaba el trono de Satanás, si era por todos porque en todas las ciudades obviamente había adoración a otras imágenes, otras esculturas, a otros dioses, pero sobre todo en Pérgamo, hermanos, una ciudad donde había mucha lectura, la biblioteca era muy grande, era un centro donde iba mucha gente, pero estaba proliferada por tantas adoraciones a otros falsos dioses. Pero sobre todo se cree que era porque allí se exigía, es más, se cree que ahí comenzó la adoración al emperador. Y se exigía la adoración al emperador de tal manera que cuando no se adoraba, creo que una vez al año tenían que hacerle culto, adorarlo, y si no lo hacían los cristianos llevaban, y eso era con la muerte. Así que los cristianos que vivían allí, imagínense, eso era terrible, mi amado hermano, vivir allí. Así que la persecución fue muy cruel. Tan cruel fue la persecución que aquí dice que Antipas fue muerto por defender su fe. Miren lo que dice acá. Y lo leo otra vez. Yo conozco tus obras. ¿Dónde moras? ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Y qué está pasando allí? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días, entonces pone unos días muy difíciles, en los que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces ellos están viendo la muerte. Aquí por lo menos mencionan a uno, y es este Antipas. No sabemos quién es este hombre porque la Biblia no hay registro más. En la historia no aparece. Se cree que si no era un pastor de pronto de allí, posiblemente era un líder principal, un hermano, no sabemos. Lo que sí sabemos es que este hombre, por guardar la fe y no adorar al emperador y no adorar a otros dioses, fue sentenciado a muerte. Y dice que fue fiel hasta la muerte. Por eso es la razón por la cual ahora él viene a reconocer esas obras. Y reconoce dos obras: que retienes el nombre del Señor a pesar del lugar en que vives. Dice, pero tengo algo a favor tuyo. ¿Qué es lo que él reconoce? Retienes mi nombre. Hermano, usted puede... Otra vez usted y yo estamos muy tranquilos aquí. Pero cuando nos sometan a una situación de estas, porque la situación era o se postra ante el César y lo adoras, o te echamos a los leones, o ya lo que ya sabe, o lo echamos a la hoguera. Así era. Y como pasaba, lo que pasa es que no sé, la historia nos relata que muchas veces llevaban inclusive a las familias, y como el hombre era el que custodiaba la familia, llevaban a sus hijos y decían, tiene que negar a Jesús y tiene que adorar al emperador, porque si no lo hace, vamos a matar a su hijo, vamos a echar a su hijo a las fieras, y usted va a ver cómo él
es comido por las fieras. Hubo unos en la historia que negaron y dijeron, está bien, adoro al emperador y niego a Jesús. Después hubo problema porque ellos se arrepintieron y cuando vinieron ya la iglesia no los quiso recibir. Hubo un problema porque eran los que habían caído y se habían vuelto, pero hermano, no queremos estar en esos zapatos, yo no quiero estar ahí. Que lo pongan a escoger entre sus hijos, su esposa, y lo único que tienen que hacer es renuncio a Cristo y adoro a César. Es lo único, no es nada más, y sigue viviendo tranquilo. Pero aún dice, pero a pesar de todo eso, retienes mi nombre, no has cambiado mi nombre. Y la palabra nombre aquí, ya hemos dicho nosotros que se refiere a la persona de Jesucristo y a su obra. Es decir, has creído quién es Jesús y también lo que ha hecho por ti. Pero también, y no has negado mi fe, no has negado mi doctrina, te has mantenido a pesar de esa situación. Yo creo, hermanos, que ellos la tenían tan clara y ellos sabían lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:11. En 2 de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto la tenían clara. Bueno, si yo muero por causa de Cristo, voy a vivir con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. No importa, si yo llego a sufrir por el nombre de Cristo, por la fe de Jesús, pues hombre, si sufro, yo voy a reinar con Él. Y si muero, pues yo después resucitaré para reinar con Él. Pero este es el punto, si le negáremos, Él también nos negará. Hermano, ojalá ninguno de nosotros caiga en un pecado. Pero usted puede caer en un pecado y usted es levantado, pero no puede negar el nombre de Jesús, porque Él te va a negar. Para mí, quien niega el nombre de Jesús es un apóstata y ya no tiene reversa. Por eso esto era cruel. Ellos los enfrentaban y dice, no han negado mi nombre. Si fuéramos infieles, note, aún así Él permanece fiel, Él no puede negarse. Mi hermano, es tan tremendo. Tú y yo podemos ser infieles al Señor y dice que Él permanece fiel, pero lo que el Señor no va a admitir es que le neguemos. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ahora, no es el tipo de negación de Pedro, porque Pedro dijo, no lo conozco, pero estaba defendiéndose. Estamos hablando de gente que después de conocer la verdad, después de conocer el evangelio, dicen, por ahí yo no sigo, por ahí yo no voy. Es más, conscientemente lo hace. Esto es apostasía. Hay gente que en este momento no quieren saber nada. Confiemos en Dios que sea una caída, que están embolatados, pero si son definidos ya, esta gente apostató de la fe. Esta gente ya no tiene reversa. Y a esto era que se exponían ellos, hermano. Por eso el Señor les está diciendo, a pesar de la muerte de este varón que estaba entre ustedes, y eso que menciona ese, otros han muerto así, a pesar de eso, ustedes no han negado mi nombre. Ustedes han guardado la fe. Se han permanecido fieles, hermano. Cada vez que caigamos, hermano, no, levantémonos y sigamos, pero nunca neguemos al Señor. Amén. Ahora viene el reproche, y esta iglesia tiene reproche. La de 8 días no tenía reproche, esta sí tiene. Versículos 14 y 15. Y usted se va a aterrar, hermano. Puede haber en una iglesia puede ser fiel en la fe, no negar el nombre del Señor a pesar de los martirios que pueden haber ahí, y tener esto, versículo 14 y 15, un reproche, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, no nos dejemos dilumbrar por eso pocas cosas, porque estas pocas cosas son muy crueles.
pero igual son pocas, no son muchas, tiene dos, pero se las digo, tiene unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tiene? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, como si no hubiera mucho. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Es una iglesia, hermanos, que el Señor le reconoce su obra. Y qué bueno, sí. Pero, hay un pero. Prepárese, hermano, ¿cuál es el pero? Recuerde que la iglesia de Esmirna, y luego vamos a ver la iglesia de Filadelfia, iglesias que no tenían peros. La iglesia de Esmirna que veíamos hace 8 días era pobre, pasó mucha dificultad, pero usted no le ve un pero. Pero estas iglesias, hermanos, teniendo toda una cultura, teniendo toda una... porque ellos tenían acceso a leer la palabra de Dios en esa biblioteca tan grande que había allí, y libros, obviamente otros también cristianos por allí lo podían hacer. Ellos perseveraban, y sí, y no vamos a negar el nombre del Señor así nos maten, y vamos a perseverar en la fe, pero ¿qué pasó aquí? Hay gente muy amiga, tal vez familiares, hay personas muy allegadas a nosotros que comenzaron a coger otras doctrinas, comenzaron a aceptar otras situaciones, y nosotros, por estar como muy familiarizados con ellos, les permitimos dentro de nosotros moverse. Y es el caso de algunos que comenzaron a coquetear con la doctrina que aquí se llama de Balaam, y la doctrina que se llama aquí de los nicolaitas, que ya hemos visto en Éfeso. Y entonces comenzaron a decir, bueno, sí, ellos tienen esa tendencia, pero permitamos. Fueron muy livianos, lo voy a decir de esta manera, en la aplicación de la disciplina eclesiástica. A nosotros nos catalogan que somos muy rígidos, que somos muy estrictos, porque no permitimos esas cosas, al punto de que aún la misma iglesia puede expulsar de su iglesia a aquellos que coquetean con el pecado o con ciertas doctrinas. Pero esta iglesia no lo hizo así. Y entonces vamos a mirar, ¿y quiénes son los que tienen la doctrina de Balaam? ¿Y quiénes son los que tienen? Porque miren lo que dice, tienes ahí, es decir, se congregan con ustedes, participan con ustedes, están dentro de ustedes, hacen parte de la comunidad. ¿Quiénes? Los que retienen, es decir, no pueden soltar, son hermanos, pero retienen ahí la doctrina de Balaam. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Cuando vimos el mensaje de Éfeso, dijimos que estas tres son muy parecidas, a nicolaitas, Balaam y Jezabel, que creo que Jezabel lo veremos dentro de 8 días si no estoy mal. Ahora vamos a mirar entonces acá. Ellos retenían estas dos doctrinas ahí, Balaam y nicolaitas. Vamos bueno, los nicolaitas ya habíamos dicho, y que son aquellos que son abusadores de la gracia. Es lo que podemos decir. Yo sé que no hay una información concreta de quiénes eran estos nicolaitas y qué era lo que ellos hacían. Algunos creen otras cosas, pero lo que yo creo es como la mayoría, que se cree que era de un tal Nicolás, pero este Nicolás era comenzó a moverse el gnosticismo, un gnosticismo incipiente allí, comenzó a nacer, y fácilmente trajo esos pensamientos. Y un pensamiento no gnóstico era, que ellos abrazaban, era el siguiente, más o menos de esta manera. Vean, el cuerpo es malo, eso no va a cambiar. El espíritu es santo, el espíritu es puro, el espíritu es bueno. Ahora, ¿usted quiere tener un espíritu más puro cada vez? Conocimiento. La gnosis, ¿qué es eso? Conocimiento. Y mientras más tenga conocimiento, el espíritu es más puro. El cuerpo, no le pare bolas al cuerpo. Así que usted puede, lo importante es que usted adquiera sabiduría, gnosis, conocimiento, adquiera sabiduría. Y entonces usted, adquiriendo sabiduría, usted va a estar cerca de los dioses. Pero como su cuerpo es malo, no importa, déjelo a la fornicación, al adulterio, haga con él lo que quiera, porque igual ese cuerpo es malo. Entonces por eso tenemos aquí gente que abusaba de la gracia.
Y eso se estaba metiendo adentro. Eso es peligroso. Que llegue gente dentro de nosotros y diga, pero no sea tan fanático. No escucha a Gaso que dice que la televisión es mala. No, que va. Eso es lo importante, venir y ya tengo la fe y ya he creído. Ahora yo puedo vivir como se me dé la gana. Salvo, siempre salvo. El Señor ya me salvó, perdonó mis pecados en esa cruz, ya soy libre, soy justo. ¿Cómo voy a vivir? Viva como se le dé la gana. Sí, ¿cómo no? Pues usted es un nicolaíta si piensa así. Y que dice el Señor, las obras de nicolaítas las cuales yo aborrezco. El Señor Jesucristo aborrece esta conducta. El Señor Jesucristo aborrece este tipo de comportamiento de gente que dice que es cristiana y no se quiere santificar. Gente que coquetea con el pecado. El Señor aborrece a esa gente. Pero estos de allí los aceptaban. Ahora viene la otra, que es la doctrina de Balaam. Eso está en número 22 al 25. No voy a leer todos los capítulos, voy a ver si leo algo aquí rapidito. Pero aquí hay algo que pasaba acá. Dice que ellos retenían, la doctrina de Balaam por lo menos tiene 3 cosas, y lo menciona ahí. Los que les ponen tropiezo a sus hermanos. Recuerden que el rey de Moab, el rey Balac, llamó a Balaam. La Biblia lo presenta como un profeta, pero hay quienes dicen que ese no era ningún profeta sino un brujo. Y él profetizaba por dinero. Balac, la idea más o menos, mira, tengo un problema. Ahí viene un grupo que se llama Israel, esos vienen haciendo y deshaciendo, y se metieron aquí en mis territorios, y ahora quieren venir y derrotarme a mí, quieren mi tierra. El rey Balac era el rey de los moabitas. Ya sé qué voy a hacer. Vaya y tráigame a Balaam, que ese viene aquí y ese sí puede ayudarme. Yo le voy a decir cuál es el problema, y él, como tiene un poder, él me va a maldecir, por lo que él maldice está maldito. Y lo trajo, y usted ve la historia, lea la historia. Lo llevó a un monte, maldícelo, no lo pudo maldecir, lo bendijo. A otro monte, maldícelo, no lo pudo maldecirlo. A otro monte, no pudo. Y luego comenzó a bendecirle. Pero le estoy pagando porque él vino por dinero. ¿Se acuerda que la mula se le atravesó y le habló? Y Balac le estaba pagando a Balaam, le estoy dando dinero para que maldiga a mi enemigo, y en vez de maldecirlo, lo bendice. Y Balaam tuvo que decir, es que yo no puedo maldecir al que está bendito, no lo puedo hacer. Dios no lo dejó. Pero hay un detalle, y lo voy a leer ahora. Como no pudo hacer eso, Balaam usó otra estrategia, y fue meterse dentro del pueblo de Dios y pervertir el pueblo en 3 cosas. Y eso es lo que está diciendo allí. Póngale tropiezo a ellos, que ellos mismos caigan en tropiezo. Pónganlos a comer comida sacrificada a los ídolos. Ellos saben que esos son sacrificados a los ídolos. Estamos hablando de ese contexto, ¿no? Y haga que adulteren, haga que ellos entren en fornicación con las mismas mujeres moabitas, y verá que eso activa la ira de Dios, y Dios no necesito yo, diría Balac, sino Dios mismo viene y lo destruye. ¿Sabe cómo trabaja Satanás? De esa manera, hermanos. ¿Sabe que Dios es tan santo y tan celoso con su pueblo? Que como Él no logró vencerlos, entonces dice, ahora la única es meterme dentro de ellos y provocarlos a que cometan precisamente los pecados que Dios aborrece, para que Dios mismo venga y los acabe. Eso fue lo que hizo Balaam. Vamos a mirar un momentico. En Números 22, déjeme, yo le leo todo esto del 1 al 6. No, ese no. Ese lo lee usted, porque ese es lo que ya le dije más o menos. Vamos a Números 25. Números 25, del 1 al 3, y luego vamos a Números 31. Números 25, del 1 al 3, note. Ahí ya Balaam no había podido maldecir a Israel. Balac, que es el rey de Moab, se había enojado, pero igual como él había recibido plata, pues tenía que hacer algo. Entonces mire lo que dice Número 25 del 1 al 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Vio? El pueblo de Israel, los varones de Israel comenzaron a tener fornicación con las hijas de Moab, es decir, todo tipo de pecados sexuales con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Sí vio? ¿Qué es lo que está diciendo Apocalipsis? Que eso es lo que él hacía. Además que los llevaban a fornicar, dice que esas mujeres incitaban o invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Y qué hizo el pueblo? Y el pueblo comió de los sacrificados a los ídolos, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baalpeor, comenzaron a adorar a este dios que es Baalpeor,
Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora, usted sigue leyendo porque mató más de uno. Y eso era lo que quería. ¿Acaso eso era lo que quería Balaam, el rey de Moab? Que el Señor dijo, si yo no puedo destruirlo, que lo destruya su propio Dios. ¿Y cómo lo va a destruir? Pues incitándolo a que se vayan contra él. Ahora pasemos al número 25. Porque dice, pero ¿dónde está Balaam por aquí? Va. Números 31. Números 31, 15. Note. Y le dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Porque la idea era ahora entonces para que Dios se apaciguara un poco, Israel tuvo que coger y matar a todas estas mujeres con las cuales habían fornicado. Pero entonces dejaron unas vivas. Entonces dice acá, y Moisés les dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Note, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Quién fue el culpable? Balaam. Balaam fue el que se metió y convenció ay no, mire esas mujeres tan bonitas, lléguese a ellas. Y las mujeres, bueno, pero entonces venga, adoremos a Baal también. Fornicaron, adoraron, y todo esto hizo que la ira de Dios viniera sobre el pueblo. Hermano, míreme por favor. Dios es supremamente santo. La Biblia dice 3 veces santo. Y tú y yo hemos sido perdonados, hemos sido justificados y ninguna condenación hay para nosotros. Es decir, ya tú y yo al infierno no vamos a ir. Tenemos la seguridad de ir al cielo. Pero Dios sigue siendo santo y exige santidad en su iglesia. Y la iglesia debe caminar. Si usted es un verdadero salvo, usted debe caminar en santidad. Cada día ser más santo, porque Dios sigue siendo santo y Él aborrece el pecado dentro de su pueblo. Así que Él va a castigar. La táctica del enemigo siempre ha sido esa: meter dentro de la misma iglesia personas corruptas, personas impías, que traten de hacer caer a los otros. ¿Acaso eso no es lo que estaba pasando? Hermano Harold oraba por mí, sigue orando hermano Harold y todos. Porque así el diablo siempre va a querer hacer caer a los hombres de Dios, pero lo hace dentro. Él sabe que él no puede incitar a los impíos a que vengan, pero entonces sí dentro de la misma iglesia puede levantar personas que hagan lo mismo por consejo de otros que quién sabemos quiénes serán. Pero aquí estaba Balaam aconsejando. ¿Y qué dice el Señor? Así que ahora apliquemos aquí. ¿Qué le pasaba a esta iglesia de Pérgamo? ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Volvemos al punto entonces. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Habían 3 cosas aquí que ellos hacían. Ellos servían de tropiezo a sus hermanos. Si alguien dentro de la comunidad hace caer a un hermano, está la doctrina de Balaam y la están permitiendo. Ellos hacen que coman comida sacrificada a los ídolos. Bueno, ya no va esto con nosotros, pero puede llevar a otro pecado, o puede llevarle a cometer fornicación o adulterio. Entonces, digámoslo de esta manera, es gente que no practica la santidad y alguien la está practicando y le dice fácilmente, ay, ya no sea tan fanático, lo invito a una discoteca. ¿Qué? Yo por allá no, debe ser tan fanático, eso no es malo. Además nosotros vamos a ir solamente a escuchar musiquita, y Camila los lleva a escuchar música romántica nomás. Y nos tomamos 1 o 2 cervecitas. No, eso no es malo, no, que va hombre, vamos para la casa ya, tranquilo, no se preocupe. Camila le invito, vamos allí a un lugar, a una piscina, y allá, hay unas mujeres ahí, no tan bien vestidas, pero la tenta, eso no es malo, hermano, no se preocupe, eso tranquilo. Vamos a hacer un negocio de tal manera, de esta manera, pero es que ese negocio, no, eso tranquilo. Y hay gente dentro de la iglesia que están participando, que se toman la vida tan suave delante del Señor y están influenciando en los otros a que hagan lo mismo. Eso se llama doctrina de Balaam y doctrina nicolaíta. Hacer de la gracia algo bajo. ¿Sabe que hay iglesias? Y yo conozco, donde dicen el Señor ya te salvó, no importa cómo vivas. Yo le doy gracias a Dios por la ley moral que nos dejó, los 10 mandamientos, porque están tan vivos
como cuando el día que se dieron. Amén. Y tú y yo somos responsables. Pero es que nadie los puede cumplir. ¿Y por qué no intenta? Con la ayuda del Señor, si es obviamente una persona regenerada. Si no es regenerada, yo no lo invito, pero si usted es regenerado y tiene el Espíritu Santo, lo invito a que procure guardar los 10 mandamientos, no para salvación, sino porque eres salvo. De hecho, quien no es salvo jamás querrá cumplir los mandamientos, pero el que es salvo por el Espíritu Santo y por su palabra llevará a cumplirlos, y se llama santidad. Por eso Pablo dijo, toda la ley se resume en amar al Señor. Jesucristo dijo, toda la ley se resume en dos: ame a Dios con todo su corazón y al prójimo. ¿Y eso? ¿Y cómo amo a Dios? Guardando la primera tabla. ¿Y cómo amo al prójimo? Guardando la segunda tabla. Porque el amor no le hace mal al prójimo. Así que aunque en Pérgamo, y esto es, uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Guardaban el nombre del Señor, no negaban la fe, pero se permitían estas cosas y Dios las detesta. Tan es así que eso me lleva al cuarto punto: un llamado al arrepentimiento, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra aquellos con la espada de mi boca. ¿Qué? Arrepiéntete, le dice a la iglesia, a esos que están en esas situaciones. Si no se arrepienten, voy a venir a ti pronto. Esto es más rápido de lo que cree. Yo voy a arreglar esto rapidito, le diría. Voy a venir a ti pronto y voy a pelear contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los que están reteniendo esa doctrina, porque no son todos. Los que están reteniendo esa doctrina de Balaam y de los nicolaitas, contra ellos voy a venir. ¿Pero cómo voy a venir? Voy a venir de una manera a enjuiciar, porque dice que pelearé. Note que no dice que vine amigable, voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca, la espada de dos filos. Es decir, voy a cortar. Y traer la espada de dos filos es: o se arrepienten y se consagran verdaderamente, o los aniquilo. Ese es mi Dios, hermano. Amén. Mi Dios, el Dios de la Biblia, no se anda con medias tintas. O eres o no eres. Así es. O recoges conmigo o desparramas sin mí. Así dijo Jesús. O estás, y eso lo vamos a ver después, frío o estás caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Por eso vuelvo y le digo a todos ustedes, hermanos, o te consagras al Señor totalmente, o mejor vete a pecar al mundo. Es lo mejor. Y como dije al comienzo en la clase, porque igual el que va a ir al infierno, lo único que tiene de gozar es lo que le queda en el mundo. Así que si usted sabe que va para el infierno porque no quiere ir al cielo, goce lo que más pueda con la carne en este mundo, porque es lo único que hará. Porque al infierno va a sufrir el castigo eterno de la condenación. Pero si usted es de los nuestros y está con el Señor, hermano, conságrese al Señor. Así no disfrute del mundo y del pecado y todas estas cosas, porque tiene una vida eterna para disfrutarla en la presencia del Señor, hermano. No crea que un cristiano a medias tintas es salvo. No lo crea. O es todo o nada. Ese es el evangelio. Yo no lo voy a engañar. Yo no le voy a decir, no, venga a la iglesia y hágale suave, tranquilo. No, hágale suave, no. El Señor dijo, arrepiéntete ya. Te arrepientes ahora. Reconoces tu pecado ahora. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio de mente y cambio de actitud. Vas para allá, cambias de una vez y te vienes para acá. Vas rumbo con el diablo, vas para el infierno. Te cambias de allá y te vienes conmigo para el cielo. Ese es el evangelio. ¿O usted quiere un evangelio suave? Pues ese evangelio suave es el que el Señor va a decir, nunca te conocí. Apártese de mí, hacedor de maldad. Por eso el Señor dice aquí, este es el llamado al arrepentimiento. Hermano, y otra vez, aunque suena duro, pero sabe que el llamado al arrepentimiento es una gracia de Dios. Amén. Porque cuando una persona está caminando mal, aún dentro de la iglesia, y el Señor da una palabra de arrepentimiento, de advertencia, es porque Dios lo ama y porque tiene una gracia y le está diciendo, ven, arrepiéntete, cambia tu manera. Ahora, si no lo hace, vendré pronto a ti, pelearé contra ellos
¿Contra quiénes? Contra los que retienen estas dos enseñanzas con la espada de mi boca. Yo puse aquí, el Señor les da un segundo chance. Gloria a Dios por esos chances que Dios nos da, hermano. Dios a mí me dio un segundo chance y lo agarré. Gloria al Señor. Si Dios te da un segundo chance, agárralo. Pero con Él no se juega. Con Él no se juega. Esas pocas cosas, tengo unas pocas cosas contra ti, pero esas pocas cosas hacen tanto daño. En 1 Corintios 5, 6 al 8 leemos esto. ¿Se acuerda? Porque Corinto también tenía a un hombre allí que tenía una fornicación y ellos lo tenían allí embelesados con él. Entonces el Señor dice en 1 Corintios 5, 6: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Iglesia de Pérgamo, ustedes no saben que tener allí esas personas que están permitiendo todo eso los va a terminar dañando a todos. No. Iglesia de aquí, de nosotros, si nosotros permitimos, hermano, aquí hay gracia y hay misericordia, y si un hermano anda mal se le llama la atención y vamos, pero si persiste en eso hay que disciplinarlo, y si persiste en eso pues lo sacamos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Eso dice aquí. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiere Dios en la iglesia local? Que haya panes sin levadura, para que no nos contaminemos. Amén. Y está la promesa, ya para ir terminando, versículo 17, una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso yo lo compartí hace 8 días, pero brevemente. Tener oído se habla a un regenerado, porque aunque el inconverso tiene oído, él no va a oír. Así que aquí es para los regenerados. ¿Tiene oído? Bueno, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu a través de Cristo, y lo dice a quién, a las iglesias, porque para todas las iglesias. ¿Qué le dice aquí? Al que venciere, lo mismo que las otras, pero ahora le promete 2 cosas. Daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. A ver qué es esto. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y esto es un misterio, hermanos. Lo primero, al que venciere, obviamente, porque los cobardes, dicen, no entrarán al reino de los cielos sino los vencedores, y nosotros somos vencedores. Amén. Amén. No por nosotros, sino por el que está en nosotros, Cristo. Amén. Cristo es el vencedor. Así que ¿qué le promete? Darle comer el maná escondido. Ahora, no voy a ir allá porque ya el tiempo se me fue, pero le promete el maná. Usted va a ir a Juan capítulo 6 y usted va a encontrar allí que ellos estaban diciendo: Señor, haz una señal, dicen los los judíos a Jesús, como lo hizo Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Ay, Moisés nos hizo caer maná del cielo, alimento del cielo. ¿Por qué ellos decían así? Porque el alimento fue traído por las codornices, ¿sí o no? El Señor enviaba codornices y ellas traían en las paticas el maná y lo soltaban, y ellos, entonces por eso se llamaba pan del cielo. Pero ellos comían y se saciaban. Ahora el Señor viene y les dice: un momentico, Moisés no les dio a ustedes el pan del cielo. El pan del cielo se lo da a mi Padre, y el pan del cielo soy yo. Jesucristo dijo: para que todo el que cree en mí no muera, sino que se sacie del hambre que tiene, pueda ser saciado, tenga vida eterna. Y ellos se asustaron. ¿Cómo así, hermano? Y aquí hay un detalle, porque mire, los creyentes, y otra vez voy al punto, los verdaderos creyentes del Antiguo Testamento, los que estaban en el desierto, cuando ellos vieron que el maná caía del cielo, ellos al comer, ellos tenían que tener, en este caso, la iluminación que Dios se las había dado. Lamentablemente el pueblo, por ser rebelde, no lo entendió, pero ellos cuando comían ese maná tenían que tener la fe de que ese maná tipificaba al verdadero pan que venía del cielo, que era Jesucristo. Así que el maná tipifica a Jesucristo. Ahora, ese maná está escondido. Hay quienes dicen que se refiere a que de pronto se cogió un poquitico de maná, como el maná cesó, cogieron un poquitico de maná y lo escondieron ya en el templo, y eso estuvo por mucho tiempo guardado. No sabemos si la destrucción de Jerusalén, del templo se acabó, bueno, no sabemos eso,
Pero específicamente creo yo más bien que se refiere a un maná escondido, se refiere a la bendita palabra de Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, que alimenta nuestras almas, que nos da salvación, pero que está escondido de los impíos. Por eso dice: el que tiene oído, oiga; el que no tiene oído no va a entender. Hay gente que aunque se le hable de este maná, solamente van a querer el maná material. Por eso usted hoy día, la cantidad de iglesias yendo a buscar maná, pero material, porque el maná verdadero sigue escondido para ellos. En mí estuvo mucho tiempo escondido, hasta que Dios me dio la capacidad, por su gracia, de entenderlo. Hoy nosotros, hermanos, entendemos que tenemos el maná, que es la palabra de Dios, que es la revelación de Jesucristo, y cada vez lo tenemos y lo comemos y lo alimentamos. Para nosotros ya no está escondido. Pero esa es la promesa: si vencen, si se arrepienten verdaderamente, les voy a dar ese maná que está escondido. Ahora, ¿qué más les voy a dar? Una piedrecita blanca y dentro de ella un nombre nuevo. Problema con esto. Bueno, la piedrecita blanca se usaba para tener acceso a lugares especiales. Y allí ellos podían tener voto o participación. No había tarjetas de presentación, así que ellos usaban piedrecitas blancas. Hay quien dice que esa piedrecita blanca tipifica la pureza, pero dentro de la piedrecita había un nombre, y dice que un nombre nuevo, que solamente lo conoce la persona que lo lleva. ¿Y esto de qué nos habla entonces, hermanos? Lo único que podemos decir acá es que nos habla de una relación personal con nuestro Dios. Y cuando dice que nos dará un nombre nuevo, la piedrecita, digamos que Dios nos da esa credencial de pureza en nuestras vidas para morar eternamente con Él, para entrar a su presencia. El nombre nuevo, que solamente le conoce la persona que tiene, nuevo en el sentido de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Tenemos que ser totalmente nuevos, personas transformadas, personas completamente nuevas. Somos nuevas criaturas, así que tenemos un nombre nuevo. ¿Pero por qué? Lo sabe solamente quien lo tiene. Y este es el punto. Porque esto es a título personal. Dios le habla a la iglesia de Pérgamo, Dios le habla a esta iglesia, pero el asunto es que solo tú sabes y nadie más. Si eres un hijo de Dios, solo tú lo sabes. Si ese nombre nuevo evidencia la vida nueva que Cristo le dio. Es decir, tú y yo lo sabemos. Hermano, yo a usted, por eso yo solo le predico la palabra, yo no hago más, hasta aquí llego yo. De ahí en adelante el trato es personal, tuyo con Dios. Es personal. Yo puedo ayudarle a mi esposa lo que pueda, o a mis hijas, pero es personal. Porque cuando lleguemos allá, vamos a llegar así, pelados como llegamos. Vamos a enfrentarnos a ese rey de una manera personal. Y más le vale que esa piedrecita la llevemos como símbolo de una nueva vida que Él nos dio, como símbolo de acceso a su presencia. Y más le vale que yo sepa que ese nombre que me dio es nuevo, es decir, de que evidencié que mi vida cambió verdaderamente, de que yo no me impuse un cambio, de que yo no bregué un cambio, sino que Dios lo hizo desde adentro. Él fue el que lo hizo, porque Él es el dueño de mi vida. Y esto me lleva a tener una relación personal con Él. Así que le está diciendo: mira, si se arrepiente y vence y sacan todas esas cosas de la iglesia, la promesa que les doy es que ustedes van a ser totalmente diferentes y van a tener una relación conmigo más íntima. Muchas veces tú y yo no podemos avanzar en intimidad con nuestro Señor porque nos permitimos todavía pecados de Balaán y de este otro Nicolás. ¿Cuál es ese pecado? ¿Qué nos estamos permitiendo a nosotros mismos? Porque ahora ya es personal. ¿Qué nos estamos permitiendo a nivel de la iglesia local? Pero ahora es personal. ¿Qué me estoy permitiendo yo que sé que es malo, pero lo permito, Señor? Y Dios entonces me está hablando y me está diciendo: pilas, porque te estoy dando una vida nueva, te la he dado un nombre nuevo. Y ahora es entre tú y yo. Y entonces el comentarista William Hendrickson dice lo siguiente acá, basados en eso. Dice: muy a menudo una persona recibe un nombre nuevo para indicar su carácter nuevo cuando se cambia ese nombre. Ahora, en la gloria recibiremos una santidad nueva, una visión nueva, etc. Por tanto, recibiremos un nombre nuevo. Él habla de que es allá. Concluyo. ¿Qué vimos hoy? Vimos carta a la iglesia de Pérgamo, en la estructura que estamos llevando de 5 puntos. Punto número 1, una descripción de Jesús. Tiene la espada de 2 filos, hermano.
Por favor, cada vez que usted venga a este lugar, cada vez que usted me escuche predicar, cada vez que yo escucho a un pastor predicar, cada vez que leo la palabra, estudio la palabra, esa espada es de dos filos. Que corte lo malo en mí, pero que no me corte a mí. Un reconocimiento a su labor. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hermano, no importa lo que pase a nuestro lado, a retener el nombre del Señor, a no negar su fe. Hay un reproche, tiene la doctrina de Balaam y los Nicolaitas. ¿Qué cosas hay en mí que son tan parecidos a esto? Porque luego hay un llamado, número 4, al arrepentimiento. Debo deshacer esa levadura que está en mí. Y número 5, hay una promesa: maná escondido, piedrecita nueva y nombre nuevo, que me habla de una vida consagrada al Señor. Así que este mensaje es tan fresco que, aunque fue para esa iglesia de ese tiempo, para nosotros lo es, porque este mundo, hermanos, nos traga, nos come. Pero Dios aquí, con este mensaje, nos ayuda a que revisemos nuestra vida y vivamos una vida de testimonio a Él. Amén. Oremos, hermanos.